Rabino Garmont, bienvenido a Enlace Judío. Primero nos da mucho gusto un personaje, rabino y a la vez activista y a la vez participando, a la vez un especialista en las redes. Entonces, ¿cómo se define usted, rabino? Primero, muchas gracias. Es un gusto estar aquí en México. No es la primera vez, pero tampoco la última. ¿Cómo definirse? Sí es complicado, pero trataré de decirlo, tratar de hacer el bien para cualquier persona y en cualquier lugar. Esto tiene tanto en la parte judía, que son comunidades judías alrededor del mundo donde se necesita apoyo, donde se puede dar apoyo. Entonces, también soy parte, tenemos un proyecto junto con el Ministerio de la Diáspora y Amiel, que también es dar conferencias y delegaciones en comunidades judías pequeñas. Pero también el judaísmo siempre era dar a los demás, ser luz a las naciones. Entonces es también hacer el bien donde se necesita, porque hay mucha necesidad, y especialmente en América Latina. Aparte de todo esto, que nosotros hablamos de amor a Israel todo el tiempo, y pensamos que el amor a Israel puede quedar en concepto y en pensamientos de las personas o en sus sentimientos, pero ese no tiene tanto fuerza si no lo agarramos con una base de acciones humanitarias. Si no hacemos, si no ayudamos, este amor también puede terminar. Empecemos por usted. Usted es israelí. Bueno, se nota del acento. Sin embargo, es el rabino de la comunidad de Guatemala. ¿Cómo fue? ¿Dónde estudió? ¿Dónde hizo sus mijá y todo? Bueno, sí, soy israelí, nacido en Jerusalén, la capital de Israel, capital eterna. Estudié en Torah del rabino Pinchas Scheinberg, era un gran rabino, falleció a los 102 años más o menos. Y de ahí fui a México, es decir, llegué hace más de 12 años. Llegué a México primero con el Ham Shaul Malek. Estuve ahí un tiempo, después ya conocí los demás, estuve en Shuvah Israel, dando algunas conferencias con el Rabbi Elisha Kaufman, un poco Sha'arei Shalom, y así en diferentes lugares en México, como gracias a Dios en México no falta nada. Entonces estuve buscando un desafío un poco más grande, donde sí se necesita. Y llegó la oferta de Bogotá, entonces fuimos a Bogotá, ya casado en ese momento. Estuve ahí corto tiempo, era desde el principio nada más estar un mes, dar unas conferencias. Regresamos a México, pero como Dios arregla las cosas, el presidente de la comunidad de Cali estaba en alguna conferencia que di en Bogotá y me dijo, mira, venga a Cali. Le dije, mira, tengo que regresar a México, pero algún día voy. Y ese día llegó. Y llegamos a Cali. Al principio era nada más una semana aquí, una semana allá. Estuve con ellos Sukkot, por ejemplo. Y de repente me dice, mira, el rabino de Cali se va, entonces quédate aquí. Nos quedamos 2 años, el rabino de Cali. De ahí mi esposa ya decidió, nació mi hija ahí en Colombia, una calenia colombiana, y mi esposa ya decidió regresar a Israel, estar con la familia, toda la familia está en Israel. Antes de regresar hice una boda en Cartagena y encontré ahí el rabino y otra gente de Guatemala, porque la boda era la novia era de Guatemala. Bueno, de ahí empezó una conexión con Guatemala. Me llamaron, entonces dije, mira, estoy en camino a Israel, en realidad, no, venga unos días a ver qué pasa. Llegamos unos días y ese se convirtieron en casi 4 años. Hoy en día, estoy hablando hace 2-3 meses, salí un poco de la comunidad de Guatemala, es decir, todavía estoy ahí, todavía sigo apoyando, pero trajimos otra pareja, para que sea él, para que pueda estar ahí constantemente, porque
vi que hay mucha necesidad en América Latina y es muy difícil estar nada más en un solo lugar, para mí, y estar nada más en una comunidad. Entonces, en este momento, abrimos una fundación humanitaria que se llama Coalición Humanitaria. Es muy interesante cómo funciona. Le voy a decir rápidamente, a ver... es interesante, eso le iba a preguntar de la Coalición Humanitaria. Entonces, la Coalición Humanitaria es una fundación, pero no tenemos cuentas bancarias, no recibimos dinero en efectivo, somos transparentes totalmente y eso es lo que da mucha fuerza y mucha confianza. Voy a dar 2 ejemplos pequeños cómo funciona esto. La Fundación Devlin de México, una fundación muy interesante, y tienen sus ópticas, ¿sí?, en toda América Latina. Conocí al gerente en Guatemala y lo conocí a través del Facebook porque él vio las clases, le interesaba el judaísmo y todos esos asuntos. Una persona muy especial, y cuando pasó la tragedia del volcán el año pasado, entonces empezamos a buscar ayuda para la gente, si era alimentos, si eran diferentes cosas. Y cuando le pregunté a él, me dijo, mira, yo no tengo alimentos, no te puedo dar dinero, no recibimos también dinero, pero te puedo dar lentes. Bueno, ¿cuántos? Déjame ver cómo se puede hacer. Hicieron una junta y llegaron a la conclusión que pueden dar 5,000 lentes, pero con la condición que traemos los doctores y toda la logística de alrededor. Entonces había una señora que donó los hoteles. Ella directo pagó los hoteles, no nos dio a nosotros. Otro señor dio los alimentos a todos los doctores que llegaron de 9 países. Llegaron casi 60 doctores de 9 países. Otra organización cristiana, evangélica, dio el lugar, y así cada uno dio otra cosa. Al final llegamos a tener de otra organización 3,000 lentes más, y repartimos en una semana 8,000 lentes. Llegaron más de 12,000 personas en una semana para hacer los exámenes, y de esos 12,000, 8,000 que necesitaban, más o menos, recibieron sus lentes en el mismo día. Todo era una logística que uno entra, hace el primer examen, de ahí si necesita hacer el segundo, va a otro examen que es algo muy profesional, no entiendo tanto en eso, no soy doctor, y en este momento cuando termina, escoge su lente, porque no es nada más toma lo que yo quiero darte, es lo que te gusta. Entonces, escoge su lente y lo procesan en 2-3 horas y ya estaba listo. Entonces, esto es traer un resultado grande sin mover dinero y nada más mover los corazones de la gente buena que quieren apoyar, pero solo no pueden apoyar. Es decir, Devlin podría dar 5,000 lentes, pero ¿qué vamos a hacer con eso? ¿A dónde lo vamos a repartir? Pero cuando se juntaron todas esas organizaciones, entonces se formó esta parte. Una cosa más interesante de esto, o más fuerte de esto, es el proyecto de la Nueva Jerusalén, de las casas. Otra vez estamos en la tragedia del volcán y mucha gente pierde su casa, no tienen dónde vivir. Los albergues es un lugar muy peligroso, puede traer enfermedades y es algo horrible. Hasta hoy me acuerdo, no puedo olvidar que fuimos a buscar lugares donde se puede empezar a desarrollar un proyecto. Pero el problema es que no teníamos dinero. Entonces vamos con un lugar y nos dicen, bueno, pero paguen esto, no tenemos. Llegamos a un lugar muy lindo que se llamaba Cañadas de Guatelinda. Una persona que se llama Eric y una persona creyente también me vio, me dice, Rabino, mira el lugar, es un lugar muy lindo y en verdad espectacular. Le dije, mira, yo no tengo dinero ahorita, pero para empezar un proyecto tiene que darme permiso de construir 10 casas. Porque tengo aquí una organización que se llama Amigos por la Salud y la Vida, que es una organización católica incluso, pero ellos tienen material para 10 casas. Tengo los voluntarios que capacitamos, tengo una arquitecta también voluntaria, podemos empezar a construir 10 casas. ¿Cuándo? Me dice. Hoy, le dije. Hoy vamos a traer los materiales, empezamos a construir. Pero ¿cuándo me pagas los 10? No sé. Pero empecemos y la gente van a empezar a ver y te van a empezar a venir. Pero te puedo decir algo. No te va a quedar ni un centímetro vacío en tu lugar. Bueno, Dios grande, el Señor me hizo caso, nos dio el permiso y empezamos a construir.
Hoy en día ya tenemos más de 300 casas, más de 130 familias ya viven ahí. Es una realidad, no es un cuento, ya viven ahí los niños. Lo llamamos la Nueva Jerusalén porque para mí era como las profecías de Zacarías que dijo que los niños van a jugar en las calles en Jerusalén, los ancianos caminar con tranquilidad, y eso es justo lo que vemos ahí. Los niños jugando, uno ve con sus bicicletas, con sus cosas, y gracias a Dios organizaciones de todo el mundo, de los Filipinos llegaron, una comunidad judía de Washington que va a llegar en 18 de julio, va a donar también unas casas. El Estado de Israel, con la esposa del primer ministro, nos donó 45 casas, hicieron ahí un acto formal. Caritas, que es del arzobispo de Guatemala, organizaciones cristianas, y así de todo el mundo llegaron, otra vez sin mover dinero, porque quieres donar terreno, va directo con Eric, le pagas, él te da su recibo, me da el terreno, yo tengo el material por otro lado, la gente que construyen por otro lado, y justo hoy voy a llegar a Guatemala y vamos a entregar otras casas, hoy en la tarde. En helicóptero. Sí, porque tenemos que también ahorrar tiempo, pero otra vez, el helicóptero son gente que tienen sus helicópteros y también no pueden donar dinero, no pueden donar eso, y nos facilitan el transporte y esto. Así funciona, y hay muchos más ejemplos. Gracias a Dios, con esas organizaciones trajimos a Guatemala el último año más de 200 contenedores de alimentos especiales para disminuir la desnutrición de los niños en Guatemala, que es muy grave. El mismo Congreso de la República nos reconoció por esto, el primer reconocimiento de 2019 por esas acciones humanitarias, pero le dije al Congreso en ese momento, no es un reconocimiento a mí, sino es a una idea del judaísmo desde su principio. No piensas nada más de ti y no piensas nada más de tu gente, sino si quieres estar contento, mira que hay una lista larga de gente, pobres, huérfanos, lo que sea, los extranjeros también, que pueden sufrir y tú tienes que apoyar. Entonces no es algo que inventé yo, es desde el principio cuando Dios creó el mundo. No empezó con un judío y con un no judío, empezó con un solo humano, para decirle, antes de religión y antes de cualquier cosa, sepan que llegaron del mismo lugar y sepan que tienen un espacio en común, que ahí todos tienen que estar. Yo no me meto en religión, yo no mezclo religión, no discuto sobre religión, no tengo que convencer al otro que soy el judío correcto y él no. No estoy hablando de esto, ni siquiera damos respeto a todos, pero nos enfocamos en un espacio en común que tenemos, que es mejorar el mundo. Esa es la coalición humanitaria. También tiene en Guatemala varias cosas con una comunidad mesiánica, que a veces está esto criticado. ¿Por qué trabaja con ellos? Críticas no faltan, gracias a Dios también. No creo que había una persona en la historia que hizo algo bueno y no tenía críticas. Eso siempre no. Cuando no haces nada, no tienes. Así, claro, nadie te critica porque no haces, pero cuando empiezas a hacer y la gente se empieza a molestar. Hay críticas, hay bastante críticas. Mira, yo no trabajo con mesiánicos o con esto, con el otro. Yo tengo un espacio humanitario que quiero cada vez crecer y hacer más. El niño pobre que tiene hambre y puede morir de hambre. Hay lugares que niños mueren por hambre. Yo vi ahí en Guatemala, en Aguajira, en Colombia, en Venezuela, en lugares que... En México también. Hay lugares que niños están muriendo de hambre. Y que hay gente que están discutiendo si podemos dar comida o no podemos, si podemos hacer o no podemos hacer. Todas esas discusiones no son relevantes cuando hay necesidad. Entonces yo hago todo y voy a hacer todo lo que es necesario para unir más fuerzas y más organizaciones para poder apoyar a más gente. Eso voy a hacer, y mientras más críticas hay, voy a seguir más, porque es algo súper importante que tenemos que saber. Y también tenemos que ampliar el amor por Israel en América Latina. La gente no sabe. Yo hago, aparte de las cosas humanitarias y eso, doy conferencias en muchas universidades y veo jóvenes de origen cristiano que aman a Israel, pero que hay ignorancia. Un joven
Si de repente se para y me dice, mira, yo amo a Israel, yo amo a ustedes, pero ¿por qué matan niños palestinos? Entonces le empecé a explicar y esto, pero entendió. No es como en algunos lugares que hay gente que no quieren entender. Quieren entender, son gente buena, pero hay ignorancia. Los medios de comunicación cuando pasa algo en Gaza y esto, atacan y atacan y atacan. Y Israel no responde suficiente. Entonces, es otra necesidad que tenemos que responder y meter en cualquier lugar donde podemos decir y hacer y explicar. Yo estuve escribiendo un libro que era muy importante para mí, pero cuando vi esa necesidad dejé el otro y escribí un libro sobre la situación en Medio Oriente, sobre la situación en Israel, y está gratis en internet, porque ¿Cómo se llama? Rompe Mentiras. Rompe mentiras. Es un libro que... Sí, es un libro, lo saqué hace un mes, más o menos, un poco más. Tiene más de 500 páginas, pero tienen diferentes artículos, pero más de todo explica bien dónde nace el judaísmo, dónde nace el islam, cuál es el conflicto, pero también cuál es la esperanza. Y eso es algo muy importante porque tengo relación con los árabes en Guatemala, tengo relación con los líderes árabes en Guatemala y cuando podemos empezar a discutir de diferentes cosas se puede llegar fuego, pero cuando estamos también tratando de hacer cosas para la humanidad, entonces vemos cambios. Y algo muy pequeño que mucha gente no lo sabe, pero ese salió en algún artículo en Israel, porque estamos justo hoy, mañana, celebrando el primer aniversario del traslado de la Embajada de Guatemala a Jerusalén. Hay una historia atrás que es muy interesante porque tiene que ver con ese tema. El año pasado, cuando Donald Trump decidió mover su embajada, todavía Guatemala no dijo nada. Tenemos un chat en WhatsApp de los diputados de la Liga de Amistad Guatemala-Israel. Eran en ese momento 50, hoy casi son 60 diputados, con el presidente de ellos, Juan Manuel Díaz Durán, que es un personaje muy amigo. Y bueno, entonces tenemos ese chat y yo encontré un artículo que en Perú los diputados pidieron del presidente pasar la embajada también. Puse ese artículo y dije, ¿y ustedes? Entonces, al segundo, yo tengo todavía esto, lo guardé, al segundo empezaron a responder, nosotros lo vamos a hacer antes de ellos, y me llama Juan Manuel, me dice, mira, ahorita voy a hacer la carta, voy contigo, vamos a juntar firmas. No pasó una hora, ya estaba conmigo, me agarró, salí de la sinagoga, empezamos a llamar para hacer y juntar firmas, y llegamos casi a 49 firmas. Faltó unas firmas que había uno que estaba lejos y esto. Pero una de las cosas era que el presidente del Congreso se llama Álvaro Arzú Escobar. Álvaro Arzú, ¿sí? Arzú. Él es muy amigo mío, pero su papá era el presidente de Guatemala y también el alcalde de Guatemala. Una persona muy querida que también hizo mucho por Guatemala. Falleció lamentablemente el año pasado también de un infarto. Pero tenía una amistad muy especial con la familia y estaban en mi casa y teníamos una cercanía. Entonces yo quería que él tenía mucho peso sobre ese tema, sobre su hijo, pero sobre el presidente actual y él tenía mucha influencia porque era una persona muy influyente. Entonces yo fui a la MUNI, subí al 7º nivel y le dije, mira Álvaro, ¿qué hacemos para que tu hijo también firme, para que pase la embajada? Entonces él me mira y me dice, mira Rabinito, yo amo a Israel, pero usted no nos compra ni una lápiz, entonces ¿qué podemos hacer? ¿Qué vamos a dañar las relaciones con los árabes? Es complicado entrar en ese tema. Estados Unidos puede hacer lo que quiere, pero nosotros no. Entonces le dije, ¿cuál es el problema en detalle? Me dijo, mira, un ejemplo. El cardamomo, que es algo que para Guatemala es un ingreso muy fuerte, y los únicos casi que compran son los árabes. Si dejan de comprar, nosotros fracasamos. Dije, mira, yo certifico los cardamomos, porque ellos necesitan certificación. Nosotros los certificamos, entonces todo el cardamomo lo certificamos nosotros. Y la planta más grande, le dije, la semana pasada justo estuve ahí,
se llama En Río Bravo, y te cuento algo. Hay diferentes colores, 5 o 6 colores del cardamomo, que es más ácido, más dulce, implica esto. Hay diferentes tamaños, que también 4 tamaños que implica también calidad. Hay cantidad. Guatemala es el único país que puede dar tanto cantidad. Es decir, la India también tiene, pero consume. Guatemala no consume, todo es para afuera. Entonces, Guatemala tiene cantidad que nadie tiene, calidad que nadie tiene, y precio que puede ofrecer que nadie tiene. Entonces los árabes van a seguir comprando. Y le hice una llamada con el gerente ahí de ventas de Cardamomo y le explicó esto. Bueno, me dijo, pero otra cosa. Aquí los árabes también van a traer el conflicto. Es complicado entrar en eso. Y llamé a uno de los amigos, a un sheikh que es amigo mío. Bueno, le digo, salam aleikum, ¿cómo está? Esto, el otro, estoy aquí con el alcalde. Mira, queremos que firmes la carta para decirle al presidente que pase su embajada. Me dijo, Majnun, ¿qué estás loco? ¿Qué estás pidiendo? Y empiezo a decir, mira, en Jerusalén ustedes tienen más derecho que nosotros, ustedes pueden hacer cualquier cosa, tienen libertad totalmente, hay parlamentarios árabes, hay doctores árabes, jueces árabes y todo lo que hay. Y le dije, mira, de los 300 millones de árabes que viven en Medio Oriente, los únicos 1.8 que tienen libertad, derechos y todo son los que viven en Israel. Bueno, nada, me dijo, olvídate. Al final, ya vi que están cansados los dos, entonces le dije, mira, no firmes nada a favor, pero no saques nada en contra. Y hasta hoy no sacaron nada en contra. Es decir, la relación de esto empezó de algo humanitario con ese sheikh, no con algo de religión o algo, pero dio sus resultados y hay importancia de seguir haciendo esto. Entonces, hay gente que pueden criticar y a veces me vienen a criticar y le digo, sabes criticar muy bien. Entonces, ¿qué te parece si vienes conmigo a trabajar y ahí me enseñas cómo hacer las cosas? No, flojo, quiere quedar en la casa y criticar. Entonces, que se quede criticando solo. Pero, como dije ayer en el evento, hay que ser Moisés, no hay que ser Noé. Noé es cómodo. Lo que Dios dice hace, lo que la gente le dice no hace y está cómodo en su lugar y para no hacer cambios, para no hacer nada. Hay diluvio, hay diluvio, pero él no discute. Moisés del otro lado todo el tiempo discute y esto. Y Dios dice que Moisés era el más fiel, pero no nada más eso. Moisés salvó al pueblo de Israel porque Dios lo quería eliminar. Y Noé, no, porque trajo el diluvio. Entonces es el culpable del diluvio. Cuando Dios nos está avisando algo, cuando vemos odio, antisemitismo, entonces que yo estuve varias veces en congresos en todo el mundo, donde se puede uno imaginar, y hablan de antisemitismo, entonces cada uno empieza a pensar y dice, mira, porque la Torah, desde la entrega de la Torah, una respuesta religiosa, teológica, hay una respuesta histórica porque en la historia pasó esto, esto y esto, hay una respuesta económica porque los judíos agarran la economía, no sé qué, y cada uno da su respuesta, pero en vez de empezar a dar respuestas, podemos tratar de evitarlo, y eso es lo importante, podemos cambiar. ¿Cómo? Haciendo cosas humanitarias. Cuando yo veo la gente que recibieron comida, que vieron los alimentos, que vieron las casas, que vieron los lentes, todas esas acciones finalmente no van a recordar a mí como persona, van a recordar a Israel, van a recordar al pueblo judío y van a recordar y a saber, el pueblo judío está haciendo a favor de nosotros. El pueblo judío no es nada más para sus comunidades judías, el pueblo judío hace para los demás. Y esa es la parte más importante que tenemos que saber. En vez de darnos excusas que nos odian porque tienen un chip de odio, y ahí es una respuesta de flojos, porque dice, yo no tengo ninguna culpa en ese odio, es porque él odia, tiene enfermedad. No, es que tú también puedes hacer para cambiarlo. Y por eso no es nada más ayudar a los que necesitan, que es también muy importante, es cambiar todo esto. Yo estoy seguro si las comunidades judías del mundo van a despertar un poquito más. Gracias a Dios los judíos hacen muchísimas cosas y obras especiales, y vimos en México en el terremoto y eso, pero es poco, todavía falta, se puede hacer mucho más. Y otra vez, mira, sin mover dinero, sin mover eso, simplemente juntar organizaciones y salen resultados. Imagínate si esto viene de mucho más gente, en vez que critiquen, que empiecen a trabajar. Entonces vamos a ver un mundo con mucho más amor a Israel, un amor mucho más fuerte y mucho menos antisemitismo.
¿Tú crees, porque mucha gente cree que los judíos tienen que limitarse, los judíos de la diáspora, limitarse a sus comunidades y no intervenir en política? Tú aquí estás mostrando uno que tenías una red de contactos políticos bastante importante, que no sabemos cómo llegaste a tenerla. Y dos, ¿tú crees que se debe de involucrar la comunidad en la política? El perfecto ejemplo es, ahorita Guatemala está en elecciones, es decir, en 3 semanas, y hay un candidato judío israelí, ¿ok? Y todos los guatemaltecos en cualquier evento que hago en la Universidad Landívar o aquí o allá me dicen, Rabino, ¿qué usted opina sobre Itzhak Farchi, que es el candidato judío? Ahora es un amigo, es una persona excelente, pero yo les digo, señores, yo soy humanitario, no soy político. Tengo contacto con muchos políticos, pero no apoyo a ningún candidato, no me meto en ninguna decisión política, pero sí estamos tratando de tener también conexiones con los políticos, porque también a veces, por ejemplo, traer los alimentos, todos los contenedores llegan de Estados Unidos, donaciones de organizaciones grandes de Estados Unidos, pero para meterlos y que no cobran impuestos, hay que tener conexiones en el Congreso para poder mover esto. Y así en muchas cosas. Ayer había una ley en Guatemala de amor a Israel, el Día de Amistad Guatemala-Israel, por ley. Ese pasó a través de la Liga de Amistad. Sí, que hubo una hora en los colegios, sí. Ese pasó el año pasado a través de la Liga Parlamentaria. Esta Liga Parlamentaria empezó con el ex embajador de Guatemala, de Israel en Guatemala, Moshe Bahar, ¿ok? Y yo tenía unos diputados que eran amigos y él empezó, yo conecté a los otros y los traje a la sinagoga y poco a poco se empezó a hacer más grande. De todos los partidos políticos, no es de un partido político. No nos metemos a diferenciar o a meterse en decisiones políticas. Y yo creo que es lo que tiene que tener también cualquier política de comunidad. La comunidad no puede decir apoyamos a esto y no apoyamos a esto. Es peligroso, es delicado. Pero mientras los políticos están en su poder, hay que ver cómo unirlos también para hacer el bien. Es decir, es importante mover este amor por Israel y gracias a Dios lo veo. Normalmente esos contactos no empiezan cuando están ahí, empiezan un poco antes. Por ejemplo, ahorita los candidatos que están en Guatemala, conozco a casi todos, soy amigos de muchos de ellos y sé que la mayoría son gente que aman a Israel y que van a seguir apoyando a Israel. Así pasó en Colombia también. Tenemos senadores ahí, tenemos gente que lo conocí mucho antes, hicimos eventos a favor de Israel y ellos vieron el apoyo antes y ahorita siguen apoyando. Y así en diferentes lugares. Es importante, lo vemos en Estados Unidos, estuve hace poco en AIPAC, es un lobby judío dentro de la política. Otra vez, trata de no mezclar o de no discutir dentro de la política, pero sí tiene una influencia. Entonces, de un lado, no hay que ser político, es decir, yo personalmente no me meto en política, soy totalmente humanitario y como dije antes, todos los que quieren apoyar y ser parte de esto, bienvenidos, sea político, sea religioso, sea ateo, sea hombre, sea mujer, sea niño, sea anciano, sea un pescado, lo que quiere apoyar, que apoye, y lo que quiere criticar, como dijo Menachem Begin. Dijo que ahí en Alemania uno que le dijo que el Estado de Israel, que le robaron a los palestinos, que no sé qué y que no pueden. El Menachem Begin dijo, yo le respondí fuerte, que va a haber gente que van a torcer la nariz, entonces quedan con la nariz torcido, pero es problema de ellos, ¿no? El punto es, hay que ver las metas y hay que seguir para adelante. Hay obstáculos, pero si uno sabe su meta va a llegar. ¿Usted ya se va a ir de Guatemala entonces? ¿O sigue en Guatemala? ¿O cómo va a estar la cosa? ¿Qué viene para Rabino Garmon? Nosotros tomamos, cuando digo nosotros, es mi esposa. Yo nada más acepto, pero ella es lo que toma la decisión. Sí, ayer nos dimos
Sí, entonces, bueno, mi esposa es, la verdad, el origen de las fuerzas, porque sin ella no podía hacer nada. Y no es cuento, palabras, no creo que me va a escuchar, entonces no es que no voy a dormir en la sofá, sino es así, ¿ok? Es así, todo el apoyo de ella y gracias a ella puedo viajar tanto también, porque si no, es complicado. A veces me acompaña, pero también cuando no, lo siento conmigo. Ella siempre quería regresar a Israel porque ya tuvimos también un hijo chapín guatemalteco y la familia casi no lo conoció y la educación también se complicó y ella quería seguir también en su carrera, estudiar su psicología y esto en Israel. Entonces tomamos la decisión hace 2, 3 meses de regresar un poco a Israel con la familia y yo sigo 10 días en Israel, 20 días en América Latina. Especialmente las oficinas y todo están en Guatemala. Entonces, la fundación humanitaria cada vez se va a volver más fuerte y cada vez en más países. Hoy en día mandamos alimentos a Salvador, a Colombia, Venezuela y otros lugares. Entonces, yo siempre estoy aquí y allá. A veces la familia me acompaña. El mes pasado estuvimos toda la familia en México. Hace 2 meses en Perú, pero normalmente yo viajo, trato de estar 10 días en Israel y los demás afuera. Cuando estoy en Guatemala, por ejemplo, el Shabbat pasado, entonces estuve en la comunidad y di la clase también y todo el apoyo que ellos necesitan porque también quiero mucho a la comunidad y a la gente, pero siento que rabinos no falta. Pero gente de hacer esas misiones humanitarias y mover el amor a Israel, hacer asbara, falta y por eso tomamos también esa decisión, salir un poco del lugar cómodo, porque estar en la comunidad es un lugar muy cómodo, uno está, recibe su sueldo y todo listo. Salir de esto es tirarse al agua, pero así se puede desarrollar mucho más. Entonces, ahorita no hay límites. Me puedes ver hoy aquí, hace un mes en Dubái por otra cosa interesante y el fin de mes en Argentina, Uruguay, Perú y Brasil, pero en donde se necesita y con lo que puede apoyar, no hay límites. Siempre hay que hacerlo. Pues cuente con nosotros también para unirnos a lo que se ofrezca, lo que haya que difundir, lo que haya que mostrar, si lo podemos apoyar. Y pues me queda agradecerle, la verdad, muchísimo el habernos concedido esta entrevista y felicitarlo por esta acción humanitaria que me parece una idea no revolucionaria porque es muy, muy judía, ¿no? Pero novedosa en cuanto al enfoque, ¿no? Y quisiera dar algún mensaje a la comunidad judía de México. Bueno, el mensaje yo creo que es el más sencillo que podemos hablar, pero no conozco algo más fuerte de esto. Es muy importante estudiar, rezar y en México, y conozco muy bien México y las comunidades, y ayer visité el proyecto de Bat Israel y diferentes cosas. México, gracias a Dios, puede decir que tiene todo del punto de vista espiritual, judío, cada vez se ve más y más, y que ojalá que sigan creciendo cada vez con más Torah y más Torah. Pero nunca olviden también de la otra parte del Tikkun Olam. Porque México puede cambiar el mundo. La comunidad judía de México puede cambiar el mundo. La comunidad judía de México tiene gente muy buena, muy buen corazón, con muchas opciones de poder cambiar la imagen. Guatemala es un lugar más pequeño, pero México, si hay, en el terremoto vimos algo, pero lamentablemente con tantas noticias del mundo todo se olvida. Hay que hacer algo constante, grande. Conozco que están haciendo cadena y todo muy bien, muy bonito. Los felicito a cada uno y que sigan y que tengan fuerza para seguir. Pero tomen esto un poco más, con un enfoque un poco más fuerte para poder hacer un poquito más. La historia muestra que a través de gente y sueños y acciones pequeñas se cambiaron el mundo.
Y lo vimos en cualquier lugar. Por un sueño de Yosef llegaron todo el pueblo de Israel a esclavizarse en Egipto, y por una decisión de Rehavam, el hijo de Salomón, se repartió el gobierno de Israel en dos hasta hoy. Y por un asesinato del heredero de la corona austrohúngaro en 1914 empieza la Primera Guerra Mundial, 11 millones de muertos que deja a Alemania herida con todo esto, y esto trae la Segunda Guerra Mundial, 54 millones de muertos, 6 millones judíos muertos, y hasta hoy Europa sufre de radicalismo por todo lo que estaba pasando, como escribió este español en su artículo ¿Quién murió en Auschwitz? Es decir, la historia se puede cambiar. Y aquí, especialmente en México, la comunidad puede cambiar el mundo. Hay mucho odio a Israel, lamentablemente, pero no lo llamo odio en América Latina, lo llamo ignorancia. Si nosotros vamos cada día a hacer más, vamos a poder eliminar el odio e iluminar el mundo. Y eso es lo que no pido, sino creo que Dios pide, porque Dios nos puso en este mundo también para estudiar y todo, pero también para apoyar al mundo. Hay gente que pueden preguntar por qué hay maldad en el mundo, pero hay gente que lo pueden evitar, hay gente que lo pueden arreglar. Dios, como dije ayer, nosotros creemos en Dios, pero Dios cree en nosotros. Dios nos dio las fuerzas para poder mejorar el mundo. Y Dios quiere la gente que mejoran, que cambien, que no acepten la maldad, que no acepten la ignorancia, que no acepten el hambre, que no acepten las dificultades, que siguen y que traten de cambiarlo. Y ese es el mundo, esa es la luz que tenemos que ser a las naciones. Eso es lo que Moshe Rabenu le dice al pueblo de Israel, lo pone como una meta. Siempre piensan de los demás, siempre vean los demás, iluminen, iluminen, iluminen. Y traten de ver todas esas comunidades que quieren mucho a Israel. Porque a veces siento que los judíos, nosotros no nos gusta que nos amen, no nos gusta que nos odien, somos complicados de todos lados. Hay mucha gente que también nos aman. Hay mucha gente que también nos aman y también hay que apoyarlos, también hay que ver, criticar es muy fácil, pero hacer es más difícil, pero es mucho más importante. Entonces cuando yo nunca salgo de Guatemala porque siempre regreso, pero le dije, voy a salir un poco de Guatemala, pero Guatemala nunca va a salir de mí. Ese es importante saber a dónde uno está y con qué piensa, porque nosotros los judíos salimos de Egipto, pero Egipto se queda y está todavía en la mente de algunos. Ese estrechez, ese cerrar todo. Entonces, ojalá que, y si hay una persona que escuchó esto y decidió empezar a hacer algo bueno para la humanidad, para este amor a Israel y para todo, valió la pena. ¿Cuál ha sido el momento de toda su trayectoria que lo marcó, que dijo usted valió la pena, que lo marcó alguna cosa que pasó que usted pensó vale la pena todo lo que hago? Bueno, gracias a Dios veo esos momentos bastante, porque cada sonrisa de niño que recibe comida, cada cosa, digo, ya valió la pena. Ya valió la pena porque ver esto es algo que para mí es súper importante. Pero tal vez una cosa pequeña que me pasó es después de la tragedia del volcán fuimos a repartir alimentos también en diferentes lugares remotos que no se podía llegar con carro, y sale una señora de 60, 70 años más o menos y me dice, mira rabino, no me dijo ni rabino, pero mira señor o no sé qué dijo, yo no conozco el mundo, yo nunca salí de este lugar, pero yo amo a Israel. Esto para mí era un momento muy especial, ver que en el lugar más lejano, en el lugar que no hay ni televisión, ni electricidad, ni nada, y sale esa frase. Entonces es algo creo que vale la pena vivir para escucharlo. Otra vez, no movemos efectivo, pero sí tiene mucho precio, mucho valor todo esto, y eso es algo que esa gente bendicen a Israel y nunca van a olvidar de Israel. Esa es parte de su corazón. Cuando repartimos los lentes, había una señora también de 60, 70 años, y llegó, recibió sus lentes y le hicieron el examen, tenía un número muy alto, y estaba con lágrimas, llegó conmigo y me dice, mira, yo llevo años sin poder leer,
sin poder leer la palabra de Dios. Y hoy por primera vez lo estoy leyendo. Bendigo a Israel. Esto, uno y uno y uno. Y lo que hacemos es sembrar. No siempre vemos, pero sabemos que está y sabemos que va a crecer.